Agradecemos a Franco Mesa, quien ha tomado estas declaraciones. En breve estaremos también con él y con Jason, que está haciendo el seguimiento a Rafael López Aliaga. Ahora vamos con nuestro invitado, Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Tuesta, buenas tardes. Empiezo haciéndole la pregunta sobre sus comentarios por las palabras de Daniel Urresti y también las señaladas por Rafael López Aliaga, que hablaba de un conteo por sus personeros, entendemos, donde la ventaja es mayor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo creo que en el caso del señor Urresti son comentarios acertados. Creo que está muy bien. Lo peor que le puede pasar a esta elección es tener la misma dinámica de la del 2021. El voto se respeta. No ha habido fraude como no lo hubo en el 2021. El señor Urresti sabe además que es muy difícil, lo ha señalado, que estos porcentajes que le son desfavorables se revierta, siendo que parece ser por debajo del 1%. Vamos a ver los resultados finales. En todo caso, este ha sido un resultado muy ajustado, solo comparable con el 2010, en que Susana Villarán derrotó a Lourdes Flores por una diferencia de 0.8%. De acuerdo, pero también nos recuerda la elección anterior, aunque presidencial, ¿no? Muy estrecho el margen y esto entendemos que también podría tener que ver con la cantidad de postulantes. ¿Acaso usted lo ve así? ¿Cuál es su lectura? Y además considerando que sería el alcalde por Lima con menos respaldo ciudadano, a pesar de ganar. Bueno, el porcentaje que han sacado los dos, y particularmente quien gana, creo que va a ser así, Rafael López Aliaga, es el porcentaje más bajo de la historia de elecciones municipales en Lima. Los porcentajes más bajos habían sido de Jorge Muñoz y Eduardo Rego Villacorta en 1980, alrededor del 32%. Entonces está por debajo, ¿no? Quiere decir que si se gana con 26%, hay 3/4 partes que no votaron por él. No existen, obviamente, segunda vuelta en el país, pero lo que importa es que las reglas señalan que quien gana así sea por un punto de diferencia. Sí. Y el resultado hay que respetarlo. De acuerdo. Ahora, en las regiones también se ha visto un cambio en el mapa político interesante, donde Alianza para el Progreso tenía un importante número de regiones, de municipalidades, y ahora en cambio han salido a tener protagonismo más bien organizaciones locales o regionales. Mira, a partir del 2002, que son las primeras elecciones regionales, siempre los movimientos regionales ganaron más regiones que los partidos políticos nacionales. Y a partir del 2006 eso fue mucho más amplio el margen de victorias. Ahora los partidos políticos nacionales que tienen representación en el Congreso solo ganan en 1/3 de las regiones y a nivel de municipios, capitales de región, también en 1/3 solo logran. Y entonces esto lo que indica es que los partidos políticos nacionales en el Perú no integran como lo hacen en otros países. Y entonces muchos de nuestros partidos no tienen la organización, no tienen la amplitud de apoyo. Alianza para el Progreso ha ganado algunas regiones, Tumbes, ha ganado Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, el antiguo Sólido Norte aprista, pero no lo ha ganado de ahora, lo ha ganado desde antes. Y es el partido político que colocó más candidaturas, más listas inscritas y además ha logrado el mayor número de regiones, y a él se le suma Somos Perú. Son los partidos que tienen más fuerza a nivel regional. De la misma manera se muestra que los partidos
que tienen ahora representación con el Congreso y que tienen votaciones altas y escaños también altos en el Congreso de la elección pasada, simplemente desaparecen del mapa. Fuera de Lima casi no existen, y estamos hablando del mismo Renovación Popular, que repite más o menos lo mismo que Solidaridad Nacional, donde era fuerte en Lima, y fuera de Lima no sacaba ninguna región, provincia o distrito importante. Pero también es la derrota a nivel de fuera de Lima, que sí tenía antes peso de Acción Popular. Sí. Y los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta, Perú Libre y Fuerza Popular, no ganan un distrito en Lima, no ganan una región, no ganan ninguna provincia capital de región. Es la derrota absoluta de los partidos, que ciertamente da cuenta de cuál es nuestro nivel de representación política partidaria. Fuera de Lima, y salvo algunas excepciones que he señalado, es muy pobre. Ahora, hay una confusión probablemente o para entender mejor el nuevo, o la forma en la que se podrían afectar los partidos por no ganar esta elección. Hay quienes dicen, oigan, es como en las elecciones nacionales, 5% aquellos que no superaron la valla del 5% desaparecen. ¿Cuáles son los efectos de aquellos que no alcanzaron un mínimo de votos? Para que nos pueda explicar. Con la reforma política, una de las pocas cosas que se aprobó era la pérdida de inscripción a partir de un porcentaje. Pero el Congreso de la República suspendió este artículo, aun cuando ya en el momento en que no se podían modificar las reglas. Entonces hay que esperar el resultado final para ver de qué manera enfrenta esta situación el Jurado Nacional de Elecciones. Porque la exigencia de la ley era presentar, por ejemplo, candidaturas en un número, como un umbral de presentación, ni siquiera de victoria, tanto los partidos nacionales como los movimientos regionales. Esto lo vamos a ver cuando termine también todo, no solamente el conteo, sino se cierre la elección, que esto todavía va a ser en diciembre. De acuerdo. Ahora, esto que usted mencionaba precisamente, Perú Libre, porque es lo que más también ha sorprendido. Aquí en Lima, ya que ellos presentaron candidatura, no tuvo, pero ni siquiera, hasta la candidatura de Avanza País, que ni siquiera se tenía mapeada hasta hace un par de semanas, recibió más votación que ellos. ¿Qué nos dice esto del partido que lleva al presidente de la República a ocupar Palacio de Gobierno? No debiera sorprender si uno hace una lectura un poco más cercana de lo que ocurrió el año pasado. El año pasado lo que hemos tenido es que un partido que tenía fuerza regional, que era en Junín, colocó de candidato presidencial a Pedro Castillo y fue la locomotora de una elección del Congreso, gracias a sus votos a nivel presidencial. No estando él como candidato, Perú Libre ha dado muestras de su flaqueza a nivel electoral. Si el año pasado no presentaban a Pedro Castillo, hubiera desaparecido, porque estaba por debajo, estoy seguro, del umbral. Hoy esto se ha sincerado. Como hemos dicho, es un fracaso total, pero yo diría que esperado. Perú Libre nunca fue un partido nacional y con arraigo importante. Es más, ahora ha perdido. No digamos en Lima, que era esperable, sino en su región, digamos, de donde nace, que es Junín. No ha ganado la región, no ha ganado Huancayo, es decir, es una derrota estrepitosa de Perú Libre, y creo que lo que muestra es el apoyo que tenía siempre, salvo este hipo electoral el año pasado. Ahora bien, quiero agregar solamente un hecho más. Ningún partido de gobierno logra éxito electoral regional y municipal desde 1986. Ninguno. Ni siquiera el fujimorismo en su mejor momento de Alberto Fujimori. En Lima salieron derrotados los dos candidatos, en 95 y 98, a manos de Andrade, Alberto Andrade.
y posteriormente el fujimorismo nunca fue fuerte en Lima. Es más, ahora no tiene ni siquiera candidato, no tuvo candidato, y las veces que lo tuvo con porcentajes menos del 5%. Allí donde el fujimorismo no candidatea a un Fujimori, sus porcentajes son mínimos. Ahora, el señor Rafael López Aliaga, hasta hace unos minutos que se le tomó declaración, él continúa pidiendo la renuncia del presidente de la República. De ser virtualmente el alcalde de Lima Metropolitana, tendrá igualmente que gestionar o realizar coordinaciones con el Ejecutivo, moderando necesariamente su lenguaje, o puede tener, digamos, un discurso para la tribuna y tener otro comportamiento en cuanto a la gestión. Bueno, el discurso del casi virtual alcalde de Lima siempre ha sido altamente ideológico. Él tiene una posición, como la tienen muchos, en relación al presidente, un gobierno evidentemente fracasado, pero su principal preocupación va a ser a partir del 1 de enero Lima, que es una ciudad complicada. Mucho además de lo que él ha ofrecido no se puede hacer porque ni siquiera corresponden a las funciones del municipio de Lima, y ahora ya no va a ser candidato, sino va a tener la responsabilidad de gestionar, repito, una ciudad con muchos problemas y que él exacerbó en sus propuestas. Y entonces, si va por la línea de un enfrentamiento político, yo creo que los perjudicados vamos a ser los que recibimos ciertamente en Lima. Porque si bien tiene que hacer coordinaciones, los alcaldes son autónomos del gobierno central. Pero también es cierto que el presupuesto de Lima no es un presupuesto grande como se cree. Claro, es más grande que los distritales, pero no como para hacer las obras que se ofrecen que ni siquiera les correspondía hacer. Lima tiene muchos problemas, hay que resolverlos, y se requiere niveles de coordinación, no solo con el Ejecutivo, sino con varias instancias y organismos en los cuales, repito, la coordinación, las buenas formas también importan. Yo creo que una cosa es como candidato, obviamente, y otra cosa es como alcalde, o debiera ser. Ayer hubo un momento en el que incluso se tomó acta fiscal sobre la cédula que mostró Rafael López Aliaga. Exactamente qué es lo que puede haber ocurrido, tomando en cuenta que también la cédula se puso en la pantalla, todos pudimos observarla. Finalmente él votó, pero este momento se dio y generó polémica en medio de la elección. Yo creo que en el caso del señor López Aliaga, él tenía siempre el temor de perder, y la vez pasada fue el que más alentó el tema del fraude, pese a que ni siquiera pasó la segunda vuelta. Le hicieron creer que él debía haber pasado a la segunda vuelta, y yo creo que hicieron un plan B. El plan B era como el tema de las cédulas. El tema de las cédulas es muy sencillo. Cuando se necesita, ya es el momento para imprimir las cédulas, que son millones, y en Lima también millones. Hay unas pruebas de color en donde están presentes los representantes de todos los partidos, y según parece no estuvo el de Renovación Popular, pese a que estaba citado. En segundo lugar estaban los representantes de la Defensoría, están representantes de la observación electoral, representantes de los diferentes, repito, partidos, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, y estas pruebas de color, se aprueban. En el momento de la impresión, que son millones, es pues difícil, y como no imposible, cambiar eso y hacer que el cuadradito, justo el cuadrado en la impresión, donde es el mismo tramado, sea pues, como dicen, borroso, ¿no? Esto pues es inaceptable, porque este es un discurso típico del fraudismo. Pero además, lo siguiente, ¿qué persona no pudo votar porque supuestamente estaba borroso? El celeste es un color muy débil, comparado, por ejemplo, con el azul y el rojo. Hacer este tipo de denuncias, creo que era el temor de que pudiera perder la elección por una cifra muy corta.
ahora él ha ganado, y así él hubiera ganado por un voto, el voto se respeta y él va a ser ungido como alcalde. Esperemos que este tipo de actitudes, este tipo de declaraciones, este tipo de discursos y narrativas le han hecho daño a la democracia en el Perú y a los organismos electorales. Hay sectores que creen absolutamente todo lo que se les muestra, y combatir estos mecanismos de desinformación es muy difícil, porque además ya esta es una corriente que va más allá del Perú, en Estados Unidos, en Brasil, ¿no? Dos momentos ayer, Rafael López Aliaga llegando en su auto con esta imagen propaganda de su partido, y también Daniel Urresti en otro momento mencionando también la P de Podemos está nítida para que puedan votar, etcétera. Y alguien podría decir, también ocurrió esto, lo otro, en fin, pero fueron dos momentos que se hicieron públicos, en un momento también importante de la votación. Esto exactamente y realmente hasta dónde podría llegar en cuanto a la responsabilidad que se le pueda asignar a cada uno de los candidatos. Bueno, hay dos normas. Las normas referidas a el ámbito electoral y las normas referidas a los delitos electorales que lo ve el Ministerio Público. Mostrar la cédula es considerado propaganda y no es un tema de candidatos. Ningún elector lo puede hacer. Esto que se hace en el Congreso cuando se elige la mesa directiva no tiene que ver nada con lo que nosotros, con las reglas que rigen para las elecciones generales, regionales, municipales y toda la elección oficial. Lo que se hace en el Congreso es una mala práctica, pero ellos tienen su propio reglamento. No se puede mostrar la cédula, como no se puede ir con distintivos de los partidos y candidatos. Los dos, tanto el señor López Aliaga como el señor Urresti, violaron la ley. Y en estos delitos electorales lo tiene que ver el Ministerio Público, habría que ver hasta dónde avanzan. Pero esto está prohibido y saben que está prohibido. Hay un listado de temas que hay que tomar en cuenta para no infringir la ley. Lastimosamente eso sí o sí. Esperemos que esto sea la última vez que ocurre, porque las malas prácticas de los candidatos son tomadas en cuenta por los electores, porque finalmente son figuras representativas, son los que tienen que dar el ejemplo y no lo que ha sucedido ayer, lamentablemente. Sí, no, se lo preguntaba porque, claro, había también el comentario de algunos expertos que hablaban de la posibilidad de una condena hasta de 1 año, de acaso restricciones, y uno pensaba, si están a punto de ser proclamados como alcaldes de Lima, allí también radicaba la preocupación. Sin embargo, no creo que avance más, particularmente. No estoy... yo no soy penalista, pero no creo que avance. No ha sucedido, claro, pero digamos es una, repito, una práctica que hay que desechar. Los candidatos lo saben, sí, sin embargo lo hacen. Y lamentamos que esto haya sucedido. De acuerdo. También hay un tema con el ausentismo, ¿no? Si bien hemos resaltado que adultos mayores, que ya no tienen la obligación de votar después de los 70 años, acudan, también es cierto que hay distritos donde nuevamente se ha visto un importante número de ciudadanos que simplemente no acuden a votar, probablemente por falta de interés, probablemente porque no se sienten identificados, pero que no tienen esta intención siquiera de cumplir con un deber y un derecho ciudadano. Bueno, el ausentismo está penado, ¿no?, por una multa. En Lima el porcentaje de ausentismo es aproximadamente 21%, pero hay distritos como San Isidro y Miraflores donde el ausentismo llega a 33-34%. Así es. En estos casos pueden deberse a varios factores. Uno, desidia, desinterés. Dos, como son distritos en donde residen ciudadanos con mayores ingresos, pagar la multa no les es, digamos, un costo importante. Incluso si eres miembro de mesa, que también hay otra multa,
lo pueden pagar e incluso no recibir los 120 soles que le corresponde ahora a los miembros de mesa. Otro elemento es lo que tú has señalado, que son distritos donde hay, parece ser, un porcentaje muy alto de adultos mayores. A partir de 70 años el voto no es obligatorio. Pero también puede ocurrir que un porcentaje, ya no viviendo en Miraflores y San Isidro, no ha hecho el cambio en su DNI y estando distante a sus centros de votación en Miraflores y San Isidro, simplemente no se desplazan. Es una combinación de estos factores en los casos de estos dos distritos que son los más altos porcentajes de ausentismo. De acuerdo. Muchas gracias, señor Fernando Tuesta, por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad. Así es. Vamos ahora con información en vivo. Nos vamos a comunicar con